¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué privilegio es para mí saludarles una vez más al continuar en esta experiencia maravillosa, en este recorrido tan peculiar como es el estudio de la palabra de Dios a través del programa Reavivados por su palabra. Estamos llegando hoy al capítulo número 18 del Evangelio según San Lucas, y este capítulo va a introducirse con una parábola narrada por el Señor Jesús que nos muestra, nos señala, nos indica la necesidad de orar y no desmayar. Es una parábola que va a motivarnos, va a mostrarnos, va a conducirnos a entender la necesidad de aferrarnos en cada petición a nuestro Señor Jesús, en la seguridad de que Él siempre va a responder, de que Él siempre va a dar su respuesta, que será la mejor para cada uno de nosotros. Sin duda, es una parábola donde se aprende por contraste, porque el carácter de los personajes, definitivamente, o por lo menos del personaje principal, no pueden representar el carácter de Dios. La Biblia va a señalar que se trata de un juez. Ella misma lo describe como injusto, que no temía a Dios ni respetaba al hombre, y que tenía en aquella misma ciudad una viuda que constantemente, permanentemente, estaba acudiendo a él con una petición. La petición de la viuda era: hazme justicia de mi adversario. Al principio, aquel juez no hizo caso de la petición, no atendió a la viuda, no le respetó su petición. Sin embargo, la viuda era incansable, incesantemente iba hacia él, y entonces un día el juez dijo: aunque no temo a Dios ni respeto al hombre, por cuanto esta viuda me está cansando, por cuanto esta viuda permanentemente está allí, voy a hacer lo que me está pidiendo. Mira que el juez responde a la petición de la viuda, no porque fuera justo, no porque fuera bueno, no porque la causa de la viuda fuera justa, sino simplemente porque se cansó. Así que el Señor, por contraste, dice: si el juez es capaz de responder a la viuda simplemente para estar tranquilo, para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios no va a contestar nuestras peticiones? Podemos tener la seguridad de que Dios nos escucha, de que cada vez que clamamos a Él, Dios va a oír esa petición. Dios va a oírla para responderla de la mejor manera, es decir, como sea para mi bendición. Así que podemos tener la seguridad de que las oraciones son contestadas. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y no desmayar. Permanentemente estar en contacto con Dios. Yo conozco algunos que oran al Señor, le piden la primera vez, no sucede nada y dicen: yo sé que a mí Dios no me oye, y no siguen insistiendo. Dice la palabra de Dios que tenemos que insistir. Dice la palabra de Dios que tenemos que avanzar en esa petición. Ahora, el Señor Jesús hace una pregunta, hace una pregunta interesante al cerrar esta parábola. Aunque algunos comentadores dicen que no pertenece a ella, sin duda está relacionada. Cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe en ella. Y sin duda se estaba refiriendo a este tiempo final que estamos viviendo, donde la fe es escasa, donde aún aquellos que dicen que aman al Señor no tienen fe en Dios, no son capaces de esperar en Él. Vamos a pedirle al Señor hoy que aumente nuestra fe. Pero recuerda que la fe no aumenta simplemente por una oración. La fe no aumenta simplemente porque yo lo pida. La fe es el producto de una relación íntima con el Señor, de una relación permanente con Dios. Hagámosla. ¿Por qué descuidar esa relación? ¿Por qué no enfatizar esa relación? Dios nos ayude a hacerlo. Más adelante en este mismo capítulo vamos a encontrar la parábola del fariseo y el publicano. El contexto de por qué el Señor cuenta esta parábola
es porque él vio que algunos se creían superiores a otros y relegaban a aquellos que consideraban inferiores. Así que el Señor les cuenta, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Y el fariseo, oiga la expresión que usa Jesús, orando consigo mismo. Es decir, la oración no era para Dios, era como un currículo vitae. Se estaba presentando delante del Señor, mostrando sus grandes dotes, sus grandes cualidades, presentándose como un hombre perfecto. Inclusive se comparaba con el publicano para mostrarle al Señor lo bueno, lo perfecto, lo santo, lo maravilloso que era y lo que merecía ser escuchado. Mientras que el publicano, dice la Escritura, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que oraba compungiendo el corazón: sé propicio a mí, que soy pecador. Dice el Señor que el publicano salió de allí con la oración contestada, de allí salió justificado antes que el fariseo. Y vamos a desarrollar un poquito esta parábola. Vamos a entender qué está ocurriendo aquí. En primer lugar, sería bueno comentar que todo lo que decía el fariseo era verdad. El fariseo ayunaba, el fariseo devolvía el diezmo, el fariseo era honrado, el fariseo hacía esto y aquello. Todo lo que él describe era verdad. Sin embargo, hoy tenemos nosotros que entender que tú y yo somos malos por naturaleza. Que si algún día de nuestro corazón sale a hacer algo bueno, no somos nosotros los que lo hacemos. No somos nosotros los que queremos hacerlo. Es Dios que lo coloca en tu corazón, que lo coloca en mi corazón. Es Dios el que nos motiva, el que nos impulsa, porque tú y yo por naturaleza lo que hacemos es el mal. Ahora, el diablo también puede impulsarnos a hacer cosas buenas. ¿Oíste lo que dije? El enemigo también nos puede impulsar a hacer cosas buenas, porque él sabe que entonces la vamos a usar para resaltar, la vamos a usar para compararnos, para hacernos mejores, para mostrarnos cuán buenos somos. Y al igual que el publicano, inconfeso, vamos a estar perdidos por el orgullo. Lo segundo que quiero resaltar es el hecho de que cuando yo me comparo con otro, como lo hizo el fariseo con el publicano, siempre voy a encontrar a alguien que es mejor que yo, pero voy a encontrar a alguien que es peor que yo. Y como el ser humano es así, entonces se compara con el que es peor para sentirse bien. Hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque yo conozco gente que va a la iglesia y yo soy mejor que ellos. Yo tengo un vecino que va a la iglesia y soy mejor que él. Tengo una amiga que va a la iglesia y soy mejor que ella. Yo tengo un familiar que es miembro de la iglesia y yo me porto mejor. Cuidado, porque nuestra comparación no debe ser con el prójimo. Nuestra comparación debe ser delante de Cristo. Y cuando yo me comparo con Cristo, entonces voy a darme cuenta de cuán inepto, de cuán pecador, de cuán malo yo soy. Lo segundo es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé siempre un espíritu de confesión. Sin duda, el publicano salió justificado porque entendió que nada, oye, voy a tener una redundancia, nada justificaba su proceder. Cuando yo oro pidiendo perdón por mis pecados, pero los estoy justificando, es decir, Señor, perdóname porque me puse bravo con mi esposa, pero es que ella me sacó de mis casillas. Perdóname porque le pegué a fulano, pero es que él me dijo esto. Cuando yo justifico el pecado, ese perdón no tiene ningún valor. Yo debo reconocer delante del Señor que soy un pecador. Así de sencillo. Más adelante vamos a encontrar la bendición que Jesús le da a los niños. Las madres traían a sus pequeños para que Jesús les bendijera. Y dice la palabra de Dios que los discípulos empezaron a reprenderle. Para ellos no era de valor lo que Jesús estaba haciendo. Él tenía muchas cosas que hacer, dijeron los discípulos, para perder tiempo en bendecir niñitos. Por favor, quítenselo de encima. Pero el Señor les recuerda
que el reino de los cielos es para ellos y que no se nos impidan entrar. Quiero dos cosas resaltar aquí. La primera, cuidado, líderes de iglesia, porque muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos o lo que se hace para los niños es sin importancia, que eso es relleno, es simplemente parte de la liturgia, pero ojalá termine rápido para ir a lo importante. Cuidado, porque ellos son muy importantes para Dios y lo que hacemos en su favor, en favor de su salvación, en favor de su formación, en favor de su crecimiento armónico, es valorado grandemente por el Señor. Y lo segundo, quizás un mensaje a los padres, a las madres, a los que tenemos alguna responsabilidad eclesiástica. Cuidado si estamos impidiendo que nuestros niños lleguen a Jesús. Por nuestra actitud, por nuestra soberbia, por nuestra forma de actuar, Dios nos ayude. Más adelante en este mismo capítulo encontramos la historia del joven rico. Lucas lo presenta como un hombre principal que se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? El Señor le declara lo que tiene que hacer: cumplir los mandamientos. Y él le dice: yo los guardo de mi juventud. Y entonces el Señor le va a tocar la llaga, va a mostrar su verdadero pecado, va a mostrar su verdadera deficiencia. Y es que aunque guarda todos los mandamientos, aunque es irreprensible, aunque es una persona perfecta humanamente hablando, nada de eso lo está haciendo por amor, simplemente por aparentar, simplemente para ganar. Por eso el Señor le dice: ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y él se va triste, muy triste, dice Lucas, porque era muy rico, porque no había amor en su corazón. La pregunta a hacernos en esta hora: ¿qué nos motiva a hacer lo que hacemos? Cuando hacemos las cosas para Dios, ¿nos motiva honrar su nombre o nos motiva a ser aplaudidos? ¿Nos motiva a ser mirados? ¿Qué nos motiva? Dios nos ayude a responder esta pregunta en forma sincera y a hacer los cambios que tenemos que hacer. Pedro va y le pregunta al Señor: Señor, ¿qué hemos de ganar nosotros? Me encanta, porque Jesús entendió que la motivación y el incentivo no son pecados en todo momento, si se saben utilizar. Y él le dijo: no hay nadie que haya dejado casa, padre, madre, hijos, hijas por causa de mí, por causa del reino, que no reciba 100 veces más en esta tierra. Y cuando el Hijo del Hombre venga, entonces la eternidad. Aquí, más adelante, él va a anunciar su pasión, va a describir a sus discípulos que va camino a Jerusalén, donde va a ser entregado en manos de los gentiles, que le van a colgar en la cruz del Calvario, pero que al tercer día va a resucitar. Ellos no entienden mucho el mensaje, pero Cristo está anunciando el rescate del ser humano. Alabo al Señor, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio enorme. Perdónanos porque no lo valoramos. Y yo quiero desafiarte, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, a valorar el sacrificio que Cristo hizo en el Calvario, a mirarlo con el corazón y a pedirle al Señor que nos ayude a morar con Él. Mientras va camino a Jerusalén, un ciego en el camino escucha la multitud, pregunta qué ocurre, por qué hay tanto alboroto. Alguien le dice: es que viene Jesús de Nazaret. Y el ciego comienza a clamar: Señor, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que alguien lo conduce al Señor. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Que sea devuelta mi vista. Y Jesús hace aquel milagro. Me gusta la expresión de Cristo: tu fe te ha salvado. Es decir, las peticiones al Señor hay que hacerlas con fe. Que esta mañana Dios nos ayude a aumentar nuestra fe. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre.
Padre eterno, esta mañana necesitamos urgentemente volver a ti. Necesitamos urgentemente, Señor, de verdad caminar contigo para que nuestra fe aumente, se consolide y seamos victoriosos. Gracias, Cristo, por morir en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo para que fuera nuestro garante, para que en su muerte y resurrección nosotros tuviéramos perdón y vida eterna. Ayúdanos a valorar ese sacrificio, Padre. Ayúdanos a entregarnos con pasión al servicio de esta iglesia. Padre, si en algunos de nosotros falta amor como en el joven rico, ponlo en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos queridos, Dios me les bendiga ricamente. Un día muy feliz para todos ustedes.